Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 11, donde dice: respondiendo le dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. La respuesta del Señor es inmediata a la pregunta de los discípulos, y Él, respondiendo, les dijo: al principio de su ministerio el Señor habló con toda claridad a las gentes, pero sin embargo, a pesar de sus enseñanzas y de las señales que hacía, que lo acreditaban como el Mesías prometido, las gentes se negaban ellos a creer en Él. Y Mateo recoge una pregunta duditativa de las personas que no estaban seguras de si era el hijo de David o no, como señala el capítulo 12 y versículo 23, ya que solo algunos, entre ellos sus discípulos, le aceptaban como lo que era, y el Señor le instruía directamente en el programa que, como maestro, había venido a realizar. A los discípulos les era concedido por esa razón, conocer ellos directamente los misterios del reino de los cielos, pero, sin embargo, a quienes le rechazaban como el Mesías, no le era concedido. Note que la palabra misterio es una revelación que Dios da de sí mismo o de su programa, que se conoce por esa manifestación, pero que en amplitud no había sido revelado anteriormente. La relación con la Escritura. Los profetas, ellos hicieron alguna referencia aislada, pero no hablaron del misterio que desde los días de Jesús se iba revelando a las gentes, ya que la revelación que es dada como nueva por Cristo y después por los apóstoles tiene que ver con la Iglesia. La salvación de los gentiles no es una novedad del Nuevo Testamento, porque está ampliamente descrita en el Antiguo Testamento, pero lo que no aparece en aquel es la Iglesia que Cristo había venido a establecer, y mucho menos la verdad sobre la formación de un cuerpo en Cristo, propio y distintivo de esta dispensación. Pablo habla de un misterio que estaba siendo revelado en los tiempos apostólicos y que había estado oculto, esto es, sin que Dios lo manifestase desde los tiempos eternos. Romanos, capítulo 16, versículo 25. Y el mismo apóstol escribe a los efesios cuando les dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Efesios, capítulo 3, versículos 8 y 9. El Evangelio proclama un mensaje de buenas nuevas que ofrece riquezas en Cristo. El mensaje no solo sirve para evangelizar, esto es, proclamar las buenas nuevas, sino también para enseñar el significado del misterio, expresado en un programa eterno de salvación con propósito de la formación de un cuerpo en Cristo que, en esta dispensación, está llevando a cabo Dios mismo mediante la incorporación de todos los salvos por gracia mediante la fe, sin tener en cuenta su origen racial y condición social en la Iglesia. Note que esta planificación salvífica, con consecuencias corporativas, fue planificada en la eternidad, antes de la creación. La segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 9, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino
según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Así pues, el misterio tiene que ver también con la reunión de todas las cosas en Cristo. Efesios capítulo 1 y versículo 10 dice: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La manifestación del misterio tiene que ver con un acto de soberanía de Dios, conforme a su beneplácito. El misterio tiene también un tiempo para su ejecución, ya que la dispensación del cumplimiento de los tiempos es primeramente en cuanto a la Iglesia, como así señala Gálatas capítulo 4 y versículo 4, y luego en cuanto al reino terrenal de Jesucristo, finalmente en relación con el reino eterno. Dios tiene el propósito de reunir todas las cosas en Cristo, no solo ahora en relación con la Iglesia, sino también en el futuro, ya que la formación de un cuerpo en Cristo, el gran misterio que es la Iglesia, es posible mediante la acción del Espíritu Santo, que bautiza a todos los creyentes en esta dispensación hacia la formación de esa unidad. La primera carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. En ese nuevo cuerpo desaparece cualquier distinción que hubiera podido haber anteriormente. Efesios capítulo 2 y los versículos 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Cristo estaba enseñando sobre la Iglesia mediante parábolas para quienes se negaban a aceptar el mensaje del Evangelio y con él a la persona del Salvador. Esa es la primera razón por la que hablaba en parábolas a las gentes. Continúa ahora con el versículo 12, donde dice: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. La sentencia del Señor aparentemente resulta dura, porque al que tiene le será dado y tendrá más que suficiente, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Sin embargo, lo que está enseñando es que en el terreno espiritual no puede haber estancamiento, ya que la persona avanza o retrocede, progresa o mengua. Los discípulos de Jesús aumentaban los conocimientos que tenían sobre las verdades del Antiguo Testamento, añadiendo a ellas las enseñanzas de Jesús. Pero sin embargo, por el contrario, los escribas y fariseos y también el pueblo, influenciado por ellos, que no querían admitir a Jesús ni sus enseñanzas, se les quitaría incluso aquello en que se gloriaban ellos, que era la ley, que quedaría resuelta en la obra de Cristo. Note que quienes creen y tienen un conocimiento sólido reciben la enseñanza que les permite ir avanzando hacia la madurez espiritual, ya que el que había comenzado en ellos la buena obra la iría perfeccionando hasta el final. Filipenses capítulo 1 y versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Algunos comentaristas señalan sobre lo que dice de que al que tiene le será dado, ya que los discípulos, excepto Judas Iscariote, habían recibido a Jesús. Con referencia a ellos, más tarde, él iba a decir al Padre:
han guardado tu palabra. Juan capítulo 17, versículo 6. Y no son del mundo. Juan capítulo 17, versículo 6. Por cierto, esta fe estaba acompañada por muchas debilidades, errores y también faltas. Pero ya se había iniciado. Por lo tanto, de acuerdo con la norma celestial, estaba asegurado el progreso posterior, el avance en conocimiento, amor, santidad, gozo, etc. En todas las bendiciones del reino de los cielos, porque la salvación es un río que va siempre profundizándose, como así señala Ezequiel capítulo 47, los versículos 1 al 5. Toda bendición es una garantía de mayores bendiciones que vendrán. Juan capítulo 1 y versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. También tendrá abundantemente. Pero por el contrario, a quienes el conocimiento que tienen les impide el progreso hacia Dios, eso que es su todo, les será sin embargo quitado, ya que nada hay de valor sin Cristo, y nada de poder también sin Él. Juan capítulo 15, versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque, separados de mí, nada podéis hacer. De manera que separados de Jesús no hay progreso sin retroceso. Los tesoros de la sabiduría humana, aunque sea el conocimiento intelectual de la Escritura, son estériles, porque la única riqueza de Dios es sabiduría en Jesucristo. La primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 30, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. A medida que transcurre el tiempo en que vive solo por él y su gloria, perderá todo cuanto tiene y por tanto le será quitado. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. La gente había cerrado sus oídos a la enseñanza sencilla y clara de Cristo. Le gustaba la forma de expresar el mensaje. Tal vez asistían a sus contenidos, pero sin embargo rechazaban al Maestro y con él también el mensaje, como algo para sus vidas. Por otro lado, los líderes religiosos habían llegado al límite al acusarlo de endemoniado, o por lo menos de tener un compromiso con Satanás para hacer los milagros que hacía. Capítulo 12, versículo 24. Dios confirmó la dureza del corazón de todos ellos, como se aprecia al considerar la cita profética aplicada por Jesús. La enseñanza por medio de parábolas es una manifestación de la gracia, y es que por eso les habló en parábolas, ya que como dice, pues viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. El pueblo tenía menos responsabilidad si rechazaban las demandas expresadas en lenguaje parabólico, que si lo hacían con verdades directamente expuestas y con una enseñanza dada en palabras precisas que no necesitaban interpretación. Continuar con el versículo 14, donde dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. La segunda razón por la que enseñaba en parábolas tenía que ver con el cumplimiento de la profecía de Isaías, que predecía el endurecimiento judicial del pueblo a causa del pecado de rechazo voluntario del Mesías. Isaías,
capítulo 6, los versículos 9 al 11, dice: Y dijo: Anda y di a este pueblo: Oíd bien y no entendáis, ved cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Ya se ha comentado anteriormente en relación con el pecado imperdonable sobre el endurecimiento que Dios opera en el corazón rebelde, confirmando su decisión. La cita del profeta constituye la exposición más clara de la incredulidad de los judíos. El Señor alude el registro profético para afirmar el fatal desenlace que el rechazo a Él y su ministerio traería sobre la nación, y se cumple para ellos la profecía de Isaías. Téngase en cuenta que la incredulidad voluntaria se vería confirmada por Dios mismo, de modo que en los oídos que fueron rebeldes y se negaron a aceptar la palabra dada por el Mesías, endurecidos por Dios, dejarían de percibir y entender el alcance de ella, ya que, como dice, con oídos oiréis y de ningún modo entenderéis. Y de la misma manera también los ojos que vieron las señales mesiánicas en los milagros del Señor y le negaron crédito como tales, serían reprobados por Dios para que, viendo, no perciban. La necesidad de elegir entre la invitación de Jesús para acudir y Él y su propia gloria personal, rodeada de religiosidad e hipocresía pecaminosa, conducen a una situación irreversible en cuanto a la salvación. Las señales de Jesús permitían apreciar la realidad de que era el Hijo de Dios. Sin embargo, las señales y aún la percepción correcta de las mismas no bastan por sí solas. Si Dios no da al hombre ojos para ver en el plano espiritual. A modo de recuerdo de lo dicho anteriormente, cuando Faraón endureció, por ejemplo, su corazón, como señala Éxodo capítulo 7, versículo 22, donde dice: y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Éxodo capítulo 8 y versículo 15 dice: pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Pero también vemos que Dios endureció el corazón del Faraón. Éxodo capítulo 9, versículo 12 dice: pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Los judíos, especialmente maestros religiosos, ellos debían de tener en su conocimiento el significado de la frase de Salomón, cuando dijo: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Proverbios capítulo 29, versículo 1. Las gentes veían los milagros de Jesús, pero ya no podían identificarlos con lo que la profecía decía acerca de él, de manera que era un ver sin luz y un oír sin entender. Este endurecimiento judicial de Dios sobre Israel no era una novedad de los tiempos de Jesús, sino que se estaba repitiendo la historia antigua de la nación. Por medio de los profetas, Dios los había llamado
reiteradamente al arrepentimiento, pero sin embargo ellos habían sido rebelde al Espíritu de Dios y vino sobre ellos el castigo. Jeremías capítulo 7 versículos 12 al 15 dice: Anda ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres como hice a Silo, o echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Entonces, el castigo fue temporal, de unos años de cautiverio, pero aquí se trata ya de una situación con proyección eterna. Continuará con el versículo 15, donde dice: Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. El Señor siguió trasladando la referencia de la profecía de Isaías sobre la situación espiritual del pueblo de Israel, a causa de haber rechazado el mensaje de la gracia para salvación. Y el primer elemento de observación profética tiene que ver con el corazón endurecido, engrosado del pueblo, que se engrosó el corazón a sí mismo. Y a lo largo de los meses del ministerio de Cristo, oyendo ampliamente el llamado al arrepentimiento, la forma de vida que Dios demanda, y sobre todo, tuvieron la evidencia real de que el Salvador prometido había sido enviado a ellos, ya que una y otra vez fueron rechazando la voz de Dios que le hablaba directamente. Y esto producía que el corazón fue insensibilizándose y a pesar de todas las evidencias, se cuestionaban quién era realmente Jesús. El corazón fue insensibilizado, endureciéndose por incredulidad, de modo que Dios mismo tuvo que actuar sobre ellos, confirmando aquel endurecimiento. Sin la acción del Espíritu Santo no hay salvación, y por tanto, dejados en ese estado de dureza a que ellos mismos habían llegado, les impedía volverse a Dios con fe y arrepentimiento para ser salvos. Nótese que ninguna persona quiere volverse a Dios, si no es con la ayuda del Espíritu Santo. El testimonio del apóstol Pablo es bien elocuente cuando dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos capítulo 3 y los versículos 10 y 11. Y es que por esta causa, al no haber quien buscase voluntariamente a Dios, es Dios quien voluntariamente vino a buscar a los perdidos en la persona de su Hijo Jesucristo. El Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10, dice: Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De manera que rechazar a Cristo es rechazar el único camino de retorno a Dios. Juan, capítulo 14, versículo 6. Y es para perderse eternamente en caminos que pudieran parecer suficientes a los hombres, pero en todos ellos conducen a la muerte porque no conducen a Dios. Proverbios, capítulo 14, versículo 2 dice: El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos
lo menosprecia. Son aquellos que son amadores de las tinieblas más que de la luz. Juan capítulo 3, versículo 19. Y además, que rechazan la luz de Dios que es Jesucristo, degradando así su visión espiritual hasta no solo ser ciegos, sino estar enteblenecidos, incapaces de distinguir y farto de toda capacidad de percepción espiritual. Al confirmar Dios esa situación, ninguno se vuelve a Él, salvo los escogidos por gracia, y por tanto los otros no son salvos. Y esta es la situación a donde conduce la rebeldía y el rechazo voluntario de Dios, ya que un corazón engrosado en una persona endurecida, las consecuencias subsiguientes son el resultado de endurecimiento personal. Y también de esa manera, los oídos espirituales oyen pesadamente, es decir, entienden las palabras del mensaje de Dios, pero son rechazadas como inaceptables. Igualmente también la vista espiritual se interrumpe porque cerraron los ojos a la luz de Dios. Por tanto, Dios mismo confirma esas acciones responsablemente realizadas por ellos. Así que establecida judicialmente la ceguera voluntaria, no ven con los ojos. Y en ese sentido, reducidos a la condición de ciegos espirituales, no tienen sanidad para el mal y no pueden ver ya la verdad para salvación. Jesús había abierto los ojos de los ciegos, de manera que sanados por él, luego veían ellos claramente. Y aquí se invierte la bendición, considerándolos a los de ceguera espiritual no por deseo de Dios, sino como confirmación divina a la rebeldía humana. Note que, nublada la visión espiritual, se interrumpe también la audición espiritual, para que no entiendan la verdad del Evangelio de la gracia, y con los oídos no oigan. Endurecidos por Dios como confirmación de su mismo endurecimiento, no tienen opción humana para entender con el corazón y convertirse, es decir, volverse a Dios y ser sanados por Él, esto es, alcanzar la salvación. Y voy concluyendo con esto. Se habla aquí y señala al corazón, y el corazón en el Antiguo Testamento, el pensamiento hebreo, implica el asiento de la inteligencia más que el de los afectos. Ese es el caso de esta cita, tanto como en muchos otros pasajes del Antiguo Testamento. Y precisamente aquí Jesús muestra un segundo impedimento para el conocimiento espiritual, ya que en los versículos 11 y 12, Él se refirió a que el conocimiento y el crecimiento espiritual estaban limitados por la ignorancia de la cual un hombre no es responsable. Y es por eso que aquí Jesús declara que hay una ignorancia voluntaria de la verdad del Evangelio. Como dice, han cegado sus ojos. Amigo y amiga oyente, hay un refrán que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y esto, espiritualmente, para la persona que así lo hace, puede serle peligroso, ya que puede producir dureza en su corazón. Y es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, tú hayas podido ver cómo personas han sido transformadas por el poder del Evangelio de Jesucristo. Tú lo has visto con tus propios ojos. Nadie te lo ha contado. Y también has escuchado ya la palabra de Dios, de manera que solamente te queda una cosa, y es aceptar la salvación que viene de Dios en la persona de Jesucristo el Salvador, el cual dio su vida en la cruz del Calvario para todo pecador y pecadora que viene a Él en arrepentimiento. Si tú ahora tienes un corazón sensible, pues yo te animo a que tú le invites a Jesucristo a que venga a tu corazón.
Ora conmigo esta oración que voy a hacer y di: Señor Jesucristo, he visto personas que tú has transformado, las has cambiado, personas que eran malas y ahora, sin embargo, son personas afables, personas buenas. Ha habido un cambio en ellas. Te quiero decir que yo deseo también ser esa clase de persona que tú transformes. Te pido ahora perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y te doy gracias. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia. Nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.